En estas bellas reproducciones de los cuadros pintados en su día por don Celso García de la Riega y cedidas por el Museo de Pontevedra, podemos observar cómo era nuestra antigua villa. Y en este precioso plano hecho a plumilla, de reconstrucción del recinto amurallado de Pontevedra a mediados del siglo XIX, realizado por el dibujante Agostinho Portela Paz. Esta plaza tiene su origen en el año 1778, cuando se inicia la construcción del Templo de la Divina Peregrina. Esta plaza antigua encrucijada de caminos que quedaba fuera del recinto amurallado de nuestra antigua villa y muy cerca de la Puerta de Trabancas, se llamó también de la Libertad y del Salmerón. Forma parte de la vía romana Perloca Marítima, paso obligatorio de los peregrinos que inician el camino portugués hacia Santiago de Compostela. Calles adyacentes a esta plaza: Michelena, cuyo tramo va desde esta plaza hasta la Plaza de España; calle del Oliva, cuyo tramo va desde esta plaza hasta la Plaza de San José; calle Peregrina, Benito Corval, antigua calle del Progreso; y Antonio de Orzola, antigua Paseo de Trabancas. Esta plaza podemos decir que es el centro neurálgico de nuestra villa, lugar de encuentro y de reunión de muchos de los pontevedreses. Esta plaza en el transcurso del tiempo sufrió diferentes modificaciones. En los años 50 se ordenó su reconstrucción para así adaptarla al proyecto original de don Antonio de Souto. En estas edificaciones que contemplamos ahora, en su interior, aún quedan parte de las murallas que rodeaban nuestra antigua villa. Desde el atrio de la Peregrina vemos donde estuvo ubicada la farmacia de don Perfecto Feijó, donde tenía el loro Rabachol, y hoy queda una escultura para su recuerdo.